gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias también a la organización por invitarme, al Ayuntamiento de Valencia. Y bueno, yo me gustaría, a estas horas tan malas de la tarde, ¿verdad? Bueno, esta todavía es un poquito mejor que la de las 4, en la que estamos recién haciendo la digestión y esto con diapositivas siempre es un trago para el conferenciante y para los que están escuchando. Bueno, yo me gustaría hablar un momentito, un rato, sobre algunas reflexiones sobre los nuevos medios de comunicación que se están empezando, que se están construyendo desde hace algunos años, que están empezando a construir. Y me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones, algunos pensamientos, algunas ideas, algunas cosas. Me podéis interrumpir cuando os apetezca y si no hay otra interrupción, pues si no, al final también hacéis preguntas, como vosotros queráis. Entonces, me gustaría arrancar un poquito hablando o compartiendo, como os digo, con vosotros algunas frases, algunos pensamientos. Este es uno muy famoso de Marshall McLuhan, que decía hace muchos años que cuando miramos al futuro siempre lo miramos con el espejo retrovisor. Y yo creo que esa es una gran verdad, ¿no? O sea, nosotros estamos mirando con el futuro de los medios de comunicación, el futuro de la prensa, el futuro de las agencias de publicidad, el futuro de la radio, de la tele, con un espejo retrovisor. Porque nos es más cómodo mirar el pasado, lo que conocemos, tener delante, pero realmente eso es una equivocada manera de mirar, como advertía el profesor McLuhan, porque nos estamos perdiendo lo que de verdad está por delante, porque estamos viendo solo un trocito de lo que pasa, que es ese espejo retrovisor que tanto nos tranquiliza. Por otra parte, también hay algunas preguntas en el aire sobre el futuro de la prensa, especialmente, y de los medios en estos momentos en los que nos azota esta crisis tan grande para todos, pero muy especial para los medios de comunicación. Y entonces hay teorías diversas, por ejemplo, sobre si los medios de comunicación, una de las formas que van a tener de sobrevivir es con lo que se denomina las convergencias redaccionales, juntar las redacciones web, las redacciones de papel y producir, no se sabe muy bien qué, algo común, ¿no? Esa es otra pregunta que habla de la industria. Otra, que tiene mucho que ver con lo que a vosotros os espera o a muchos de vosotros, es sobre el futuro profesional. ¿Quiénes son los profesionales que serán los que nos sustituyáis y espero que nos paguéis nuestras pensiones a los que estamos ahora en esto? Y entonces, de alguna manera, parece que se está instalando una especie de periodista, una especie de comunicador multimedia, ¿no? Que yo os diré que en estos años no he sido capaz de encontrar, salvo este que veis aquí, que yo es el único personaje, claro, de ficción, que conozco que sería capaz de hacer todo lo que hoy se le quiere demandar a un periodista o a un comunicador en estos medios, no solo en los modernos, más bien algunas veces en los antiguos, ¿no? Bueno, otro debate también es sobre el asunto del soporte físico, ¿no? O sea, hay una preocupación gigante en el sector y fuera del sector sobre la posibilidad de la desaparición del papel o la posibilidad también de que sobreviva el papel. Bueno, yo creo que el asunto del soporte físico es una cosa que es de verdad secundaria, como se ha demostrado ya en el caso de la música. Para muchos de vosotros ni siquiera, bueno, sabéis porque habéis visto fotos, habréis visto en casa de vuestros padres a lo mejor algún ejemplar de este cacharro que hay ahí puesto en esa foto, que es un tocadiscos de vinilo, que ya muchos de vosotros solo lo conoceréis por una cosa del pasado, ¿no? Y que en otros momentos, bueno, el soporte físico no parecía tan importante en la supervivencia de la música. Parece que lo importante era la música, no el soporte físico. Yo creo que esto es algo que también deberíamos reflexionar. Lo importante es la comunicación, lo importante es el periodismo. Igual no es tan importante si es papel o no papel, si son bits o son dígitos. Eso será otro tipo de problemática. Bueno, y en este asunto, en el que la prensa especialmente, pues sigue dando muestras cada día, en mi opinión, la general, la internacional, la nacional, la local, de despiste con lo que está pasando. Hay una serie que a mí me gusta mucho que se llama Los conejitos suicidas. Es una serie de humor inglesa que aparece todos los sábados. No recuerdo si es Independent, me parece que es. Y bueno, tenéis los libros estos en cualquier VIPS de los conejitos suicidas. Y toda la broma de los conejitos o todo el chiste de los conejitos es que son conejitos que, igual que, en mi opinión, los medios de comunicación tradicionales, igual que la prensa especialmente, no necesitan tener enemigos. A estos conejitos no hace falta que sean cazadores ni trampas. Ellos mismos van buscando mecanismos para suicidarse, para morirse, ¿no? Los tenéis ahí a este metido en la tostadora, tenéis aquí a este otro buscando ingeniosas maneras de acabar con sus vidas. Se les van ocurriendo sistemas y ellos mismos no hace falta, como os digo, cazadores, ni Internet tiene la culpa, ni la gente joven es que no lee. Bueno, pues ellos solos se van buscando mecanismos, ¿no?, para encontrar la muerte. Yo creo que esto es un poquito lo que le está pasando a la industria de la prensa especialmente, ¿no?, que como los conejitos buscan su manera de morirse ellos solos, ¿no?
Bueno, vamos a ver un momentito por qué también todo esto. Aquí tenéis una broma visual de Magritte muy conocida, que es el cuadro en el que Magritte nos dice que esto, como sabéis, no es una pipa. Y todos diréis, no, hombre, sí es una pipa. No, no, Magritte decía bien, esto no es una pipa. Esto, en todo caso, será un cuadro en el que hay representado una pipa, pero no es una pipa. Es más, ni siquiera es un cuadro de una pipa, porque esto es la proyección de una imagen digital de mi ordenador en este proyector gigante de un cuadro que en algún momento pintó Magritte sobre una pipa. Pero esto de pipa tiene poco. O sea, tiene mucho de otras cosas. Entonces, la siguiente pregunta es, si, por ejemplo, yo os enseño esto, si vosotros de verdad pensáis que esto es un periódico, esto es una web. Coincide con un periódico muy conocido, su cabecera. Pero vosotros pensáis que es periódico. O sea, ¿qué periodicidad tiene esto si se está actualizando continuamente? Incluso si nos vamos al término inglés, newspaper. O sea, de paper esto tiene poquísimo, ¿no? De news, sí, pero de paper, poco. Esto yo creo que no es exactamente un periódico. Nos parece un periódico, porque lo que se parece más a lo que nosotros conocemos es a un periódico. Pero periódico, yo creo que no es un periódico. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué pensamos que es un periódico no siendo un periódico? Porque nosotros nos imaginamos la evolución de las cosas de una manera lineal, de una manera similar a esta que veis ahí. O sea, ahí tenéis un ejemplar, o la representación icónica de un ejemplar del número 1 del País, periódico hace 35 años. Pensamos que de alguna manera, en una evolución lineal, esto está pasando a las pantallas de ordenador, ¿no? O sea, así es como está evolucionando la prensa. Esto es nuestra manera de ver la evolución. Pero realmente la gente que sabe de evolución, que no somos los de letras, sino que es la gente de ciencias, la evolución en la naturaleza sucede de dos formas. Una manera, que es esta primera, que es una evolución lineal y que técnicamente se llama, voy a usar dos palabras raras en la conferencia. Una es esta, que es la anagénesis, que es la manera de evolucionar lineal, en la cual si yo os mostrara un ejemplar del número 1 del País y un ejemplar del último, de una más reciente del País, veríais que se parecen mucho. O sea, coincidiríamos en que es la misma especie, es la misma especie de, ¿cómo se llama?, de constructo, la misma especie de objeto, que es un periódico, pero que se parece mucho. Veis que ha cambiado, porque hay un lifting, la tipografía es mejor, se lee mejor, tiene color uno, el otro no tiene color, la maquetación es mejor, la propia cabecera ahora tiene un acento con un cacharrito azul que antes no tenía, pero todos estaríamos de acuerdo en que es una evolución lineal, es un ejemplar evolucionado de la misma especie. La otra manera que tiene la naturaleza, en cambio, de evolucionar se llama cladogénesis, que es cuando aparece una nueva rama, cuando aparece una nueva especie. Yo, en mi opinión, esto es lo que nos está sucediendo. Están apareciendo nuevas especies, ha aparecido una nueva especie de medio de comunicación que le llamamos periódico digital porque todavía no sabemos muy bien cómo se llamará. Incluso a lo mejor se termina llamando periódico digital, pero que realmente es una especie nueva, es una especie diferente. Y aquí surge, esto ya se sabe hace años, ¿no? Y entonces los periódicos hace años que tienen ediciones web, más o menos desde el año 96 en España, casi todos los periódicos, 97, tienen ediciones web. Pero con la crisis han dicho, bueno, igual si juntamos la edición papel y la edición web, pues podemos hacer una cosa nueva, mejor, más barata, ¿no? Vamos a unir las dos ramas, vamos a ver qué pasa. Y esto en la naturaleza nunca sucede, porque lo que crea la naturaleza cuando se juntan dos ejemplares de distinta especie, aunque sean próximos, son lo que se llaman híbridos. Y os voy a enseñar que esto además no es nuevo de la prensa. Esto ya lo han pasado otras industrias. Por ejemplo, la industria de los coches de caballos, hace años, cuando aparece el coche de motor, dicen, vamos a ver, ¿qué sería lo interesante de esta nueva industria que parece que florece, que es el coche de motor? Si nosotros fabricamos coches de caballos y los caballos a la gente le gustan, son elegantes, transportan bien, bueno, pero parece que a la gente esto del motor tiene algunas ventajas. Bueno, pues la industria de los coches de caballo patentan, y esto que vais a ver ahora es una patente que ellos hacen de cómo se imaginaban ellos los coches del futuro. Y entonces ellos patentan esto que vais a ver ahora. Y patentan este híbrido, ¿no?, en el que piensan que cómo va la gente a renunciar a la elegancia de los caballos, pero lógicamente teniendo los coches de motor, ¿no?, los motores de los coches. Entonces patentan esto, que es un híbrido, que como todos sabemos ahora nos provoca la sonrisa porque sabemos que no existió, nos parece absurdo, pero a ellos no les parecía absurdo, lo patentaron. ¿Por qué? Porque a ellos les parecía lógico. Los híbridos parecen lógicos en el comienzo de las cosas, luego no suelen ser tan lógicos, pero en el comienzo de las cosas pasó igual con los libros. Los primeros libros que se hacen con los tipos móviles de Gutenberg imitan
a los libros de los escribas, a los libros que se hacían manuscritos, incluso sus tipografías. ¿Por qué? Porque ellos todavía no saben cómo se van a desarrollar en la imprenta esos nuevos libros. Y entonces imitan los que conocen hasta que va desarrollándose el nuevo medio, ¿no? Que en este caso es un libro, aquí fueron los coches de motor o en el que estamos hablando los periódicos. En cambio, hay una convergencia que sí existe, que es la convergencia de la industria informática, que ya la predijo hace muchos años Ted Nelson y que decía que aquí todos los medios, como se tienen que adaptar a un entorno común, todos se parecen, claro que se parecen. O sea, cuando en la lectura de mi currículum antes, habéis visto que yo estuve en el Grupo Prisa, ¿no? Entonces, en el Grupo Prisa, una de las dificultades mayores era cómo desarrollar la cadena SER y El País. Entonces diréis, hombre, eso es fácil, ¿no? Bueno, dejando aparte las dificultades tecnológicas, sobre todo, cómo desarrollas medios que son tan diferentes, ¿no? Y dices, hombre, es fácil, ¿no? Uno es una radio y otro es un periódico. Ya, pero es que en Internet se parecen, porque en Internet los medios, al desarrollarse en un hábitat que les condiciona por igual, da igual de dónde procedan, todos se parecen. De hecho, si yo os enseño estas dos páginas de lejos y tapándoos las marcas, es muy difícil que sepáis decirme cuál de ellas es de una tele y cuál de ellas es de un periódico. Y una es de un periódico y otra es de una tele. ¿Por qué? Porque al desarrollarse en Internet, las características buenas para desarrollarse en Internet las comparten las teles y los periódicos. Las comparten las radios necesitan vídeos, los periódicos necesitan audios, las cadenas de radio necesitan textos que no manejan y vídeos. Y entonces uno de estos, para también desvelaros el misterio, una es la CNN y el otro el New York Times, a que se parecían. ¿Por qué? Porque en este hábitat da igual de dónde vengas. Las buenas prácticas hacen que aquí esta convergencia sí se produzca. Entonces, por tanto, aquí no compiten solo los periódicos con los periódicos, compiten los periódicos con las televisiones con las radios incluso con Google o con Yahoo News. Bueno, pero vamos a ver otro asunto importantísimo, que es el futuro de este negocio. No se puede librar si no sabemos muy bien dónde está el dinero, ¿no? Es una pregunta, yo soy periodista, ¿no? Pero siempre te pregunta la gente por la parte esta del dinero, ¿no? Pues vamos a ver dónde está el dinero, que es una gran pregunta, ¿no? Y entonces, usando un poco esta imagen de estos libros de autoayuda para directivos que venden en los aeropuertos y en las estaciones, conocéis todos el de quién se ha llevado mi queso, ¿no? Es una especie de cuento infantil para directivos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver dónde está el queso, ¿no? Entonces, el queso, aquí tenéis la evolución de la publicidad en medios en España en los últimos años. El dato de 2010 no está cerrado todavía, pero todavía, digamos, reflejaría esta tendencia que veis ahí. Ahí tenéis en rojo, ¿no se ve bien? Sí, más o menos. Bueno, la parte oscura arriba, que es como roja, es la parte del porcentaje de publicidad que se llevan los medios digitales en España. La parte gris es lo que se lleva la prensa. Y esta gráfica durante años fue un poco engañosa, sobre todo en el mundo de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los periódicos pensaban que lo que estaban perdiendo, lo que bajaba esa barra gris, como se estaba compensando en el otro lado, que en el fondo la suma seguía siendo parecida. Entonces, que si tenían operaciones de Internet, pues más o menos se irían compensando unas cosas con las otras, ¿no? Por tanto, que esto más o menos se iría, cuando llegara el tiempo, pues ya verían dónde estaba el dinero. Y cuando fueron a reclamar su dinero en el año 2008, cuando empieza la crisis, y en el 2009 se encontraron con que sus ediciones digitales decían que ahí no había tanto como ellos esperaban. Que ellos no tenían ese dinero, que estos son medios que producen o generan dinero de otra manera porque este mercado es diferente. ¿Dónde estaba el dinero? Pues el dinero en España y fuera de España, el reparto del queso es este que veis aquí. Tenéis ahí a 4 actores que son actualmente Google, Facebook, Yahoo y Microsoft, y sobre todo uno que es Google, que se reparten el 75% del mercado publicitario español. Este porcentaje es muy similar en otros países, es muy similar. Y el resto, cuando digo el resto, digo los medios grandes, los medios pequeños, los bloggers, los medios locales, los medios nacionales, todo el grupo Vocento, todo el grupo Prisa, se reparten ese trozo gris entre todos, mientras que 4 se reparten esa parte. Este es el queso, este es el asunto económico, como está ahora mismo en España. Bueno, alguna otra reflexión que a mí me parece también interesante. Otra es la secuencia de lectura. Nos han enseñado en las facultades a leer y a consumir medios en narrativas lineales, ¿no? Esto es lo que nos han enseñado a fabricarlos. O sea, nosotros hacemos periódicos con una página detrás de otra, hacemos programas de radio
que empiezan en un determinado momento y se van encadenando, hacemos películas, y ahora de repente nos encontramos con que el consumo de los productos informativos no es un consumo lineal, sino que la secuencia de lectura es una secuencia absolutamente disgregada y que se da en piezas concretas. La gente accede a artículos concretos, a vídeos concretos, a piezas concretas, no pasa por las portadas de los medios, como los medios se imaginaban, porque a lo mejor llegan a esa pieza por un buscador, porque la recomienda un amigo en Twenty, porque la recomienda un blogger que ellos conocen, o sí, algunas veces incluso también por la portada, porque el consumo se da específicamente en piezas. Yo creo que esto es una buena noticia para los autores y una mala noticia para los constructores, ¿no?, de medios, ¿no? Para los autores buenas, ¿no?, porque te pueden encontrar, estés donde estés, aunque no te pongan en portada. La gente tiene muchos mecanismos para encontrar. Mala porque esto ya no va de construir una catedral con todas las piezas, sino de las piezas en sí mismas, ¿no? Bueno, algún otro elemento también de interés es cómo los hábitos de lectura se están modificando. Aquí tenéis, aunque lo veáis de lejos, es un estudio reciente del consumo de noticias en 3 tipos de soporte. La raya roja, sí se ve el rojo, la raya roja es el consumo de noticias en los iPad, la raya azul es el consumo de noticias en los smartphones, en los iPhone y todos los aparatos móviles con datos, y la raya negra es el consumo de noticias en computadoras. Bueno, ahí veis cómo los consumos varían dependiendo del aparato y, lógicamente, también porque el aparato tiene unos usos determinados, ¿no? O sea, el iPad parece que se está usando en la tarde, en el sofá, compartido con la tele. El cambio del arranque también parece que va siendo importante del iPad y del smartphone. En cambio, el computador es el ganador en el horario de oficina y horario de universidades. Todo el mundo consulta las noticias en Internet en esos horarios a través del ordenador, ¿no? Veis que también varía dependiendo del dispositivo el consumo de noticias que se está haciendo. Bueno, alguna cosa también más importante. Bueno, este concepto que estudiasteis o estudiáis en la universidad sabéis que se acabó, el de mass media, porque ya no hay uno para todos, sino que esto funciona de otra forma. Entonces, me gustaría hablar un momentito también de este concepto, de un cambio en este concepto. En el esquema tradicional de la comunicación sabéis que había emisores y receptores y os conocéis todos ese esquemita. Esto se ha hecho un poco más complejo y para mí ahora hay 3 tipos de actores en todo el proceso de la comunicación, que son los usuarios, los profesionales y las máquinas. Son 3 tipos de actores que jerarquizan, seleccionan, emiten y reciben información. Y los 3 tienen que estar combinados en los distintos tipos de medios para que esto funcione correctamente. Bueno, vamos a ver un momentito cómo es el flujo de trabajo en una cadena de producción, si fuera así, de un medio de comunicación convencional, ¿no? He puesto ahí la T del New York Times porque este proceso generalmente lo controlaban los profesionales, los periodistas, ¿no? Y entonces este proceso, pues como veis ahí lo he dividido, lo he simplificado. Hay un proceso en el que los periodistas captamos información, íbamos a la calle, la buscábamos, teníamos nuestras fuentes. Hay un proceso en el que elaborábamos, por ejemplo, el periódico, se diseñaba, se corregía, se editaba. Hay un proceso de almacenamiento documental también de eso, tanto para crear el periódico como para guardarlo, y luego, por supuesto, una distribución o emisión de ese producto. Este esquema puede ser aplicado a la televisión, a la radio, a la prensa, el esquema. Y esa fabricación, como os digo, siempre había estado controlada por los profesionales. Entonces, cuando llega Internet, los editores de prensa y los editores de medios dicen, ya lo entendemos, ahora lo que hay es un canal nuevo donde podemos distribuir la información. Yo antes hacía un periódico, lo llevábamos a los kioscos, pero ahora lo puedo distribuir también por lo digital. Ya entiendo, ha cambiado el último paso de este esquema. O sea, ahora hay más canales, ¿no? Bueno, pues tendré que ver cómo hago para que mi fábrica trabaje para esos nuevos canales. Haga desarrollos para iPad, desarrollos para móviles, bueno, pero en el fondo lo que cambia. Bueno, yo creo que eso es un error, porque es una manera muy corta de entender el cambio. El cambio no solo se produce en el último paso, que es la distribución, sino que realmente el cambio que está sucediendo en el mundo de la comunicación se produce en todos los puntos. Los lectores generan información. La información nunca ha circulado tan rápida. Ahora mismo cualquiera de vosotros tiene acceso a herramientas que yo hace 10 años, siendo periodista del diario El Mundo,
era de los pocos españoles o de las pocas personas que teníamos acceso a, por ejemplo, registros de empresas, datos que eran claves. Ahora mismo cualquiera de esta sala tiene mucho mejor acceso a documentos importantes o a documentación importante que la que teníamos los periodistas hace años. La velocidad es mayor. Mientras estamos hablando aquí, se está produciendo, hay una community manager y se están saliendo ya titulares de esta conferencia al exterior. No hace falta esperar a que haya resúmenes de prensa. La velocidad es superior. El número de fuentes también que maneja un periodista se ha multiplicado por bastante. Además de esto, hay nuevas narrativas, nuevas maneras. Luego hablaré un poquito de eso si tengo tiempo. El peso del audiovisual está aumentando. Antes nos enseñaban en las facultades a juntar la forma y el contenido y ahora de repente llegamos a un sitio y dicen no, se trata de lo contrario. Hay que separar la forma y el contenido porque si no esto no funciona. Y, por supuesto, también tienen razón los editores. Hay diferentes soportes. Nos enseñan a hacer cosas en fragmentos y diferentes audiencias. Ahora resulta que también tenemos que aprender a escribir no solo para que lo leáis vosotros, sino para que lo lea ¿quién? Google. O sea, aprendemos a escribir para seres humanos, pero aprendemos también a escribir para máquinas, ¿no? Porque, como he dicho antes, hay distintas audiencias. Y además de esto que os he contado, de que cambia, los tres actores que yo os he citado antes están en todos los pasos del proceso. Ahora hay máquinas recogiendo información. O sea, hay muchos sistemas que están monitorizando, por ejemplo, la bursátil es una de las más evidentes, monitorizando lo que está sucediendo en la bolsa y recogiendo continuamente información. Cada vez que hay una nueva nota de prensa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores avisando a las empresas del IBEX de que hay una nueva nota de su competencia, de ellos mismos. O sea, hay máquinas haciendo estos trabajos, hay profesionales haciendo estos trabajos y hay personas haciendo estos trabajos. Resulta que en la documentación que antes la hacíamos solo los profesionales, ahora las máquinas nos ayudan e incluso las personas. Algunas veces hay mejor documentación del material periodístico, el que hacéis vosotros con vuestros favoritos, con sitios como Delicios o las redes sociales, que el que hacíamos los profesionales. Bueno, esto es parte del cambio y adicionalmente a esto aparecen en este proceso de comunicación nuevos actores, nuevos personajes, como son los bloggers, Twitter y las redes sociales, que todavía consiguen de una manera inimaginable hasta hoy por las herramientas informáticas la propagación de las noticias a unos niveles que nunca habíamos soñado. Pero no solo es un problema de escala, que también es que hay un asunto adicional que es la credibilidad. La credibilidad era un patrimonio de los medios tradicionales. Antes una cosa era importante si la publicaba El País o si la publicaba aquí, me imagino, las provincias o un periódico de aquí o la cadena SER de aquí, el que aquí tenga más fuerza. Eso era lo importante. Ahora no solo eso es menos importante. Ahora es importante una cosa si me la cuenta mi amigo, si mi amigo me la ha recomendado en Facebook, si alguien que yo sigo que es un experto la recomienda en Twitter. O sea, ahora parte del poder de prescripción se traslada de las marcas convencionales a la gente, a los bloggers, a la gente, vamos, a los amigos en las redes sociales. No todo, por supuesto, pero se traslada una gran parte de este poder de prescripción. Bueno, estos son algunos de los cambios y os voy a contar un poquito por encima una de las experiencias de trabajo más recientes, que es el trabajo que hicimos o que he hecho en los últimos años hasta el otoño pasado en La Información. Lainformación.com es un medio generalista que se empezó a editar hace un año y pico y que está basado un poquito en esta teoría de estos tres elementos, de este triángulo que os estoy contando. Voy a contaros un poquito cómo se conjugan algunas de las partes más importantes de esto, ¿no? Entonces, bueno, por una parte vamos a ir a la parte siempre más difícil de explicar, que es la parte de los algoritmos y de las máquinas, ¿no? ¿Qué hacen las máquinas y los algoritmos de la información? Bueno, ahí, por ejemplo, si tuviéramos que compararlo con otro medio, aquí estarían ya medios actualmente como Google News, para que lo entendáis también bien. O sea, Google News sabéis que es un sitio de noticias donde no hay periodistas, solo se basa en algoritmos de lectura de noticias que se publican en otro sitio. Bueno, esta parte, la información lo tiene también y lo que hace en los sistemas de la información es monitorizar en tiempo real aproximadamente unas 1.500 fuentes, blogs, webs, redes sociales, etcétera, etcétera, ver qué se está publicando. Adicionalmente, jerarquizan los materiales que introducen en el sistema de la información las agencias de prensa y los colaboradores y la propia redacción, que son aproximadamente unos 5.000 textos. Para que os hagáis idea, manejan unos 20.000 piezas diarias y para que podáis comparar un diario como El País, la suma de todos los noticias, vídeos
y fotos que puede manejar el país son unas 500 diarias. Estamos hablando de 500 frente a 20.000 y lo de la información es poco comparado con un Google News, ¿no? Bueno, monitorizan y jerarquizan todo eso de tal manera que los periodistas de la información no están pendientes de la información de última hora. Eso lo hacen las máquinas con unos algoritmos y con unos sistemas que hemos diseñado periodistas. Y además analizan en tiempo real lo que está consumiendo la gente. O sea, las máquinas de la información alertan de que de repente empieza a haber mucho consumo, imaginaros, del concepto Operación Triunfo. Por ejemplo, bueno, pues es que a lo mejor ha salido una noticia y la gente está empezando a comentar que van a cancelar el programa porque ha anunciado en una nota de prensa. Entonces, eso se monitoriza, alerta a la redacción y a lo mejor esa noticia no está saliendo todavía por teletipos. O sea, otras redacciones no tienen acceso a eso, pero en este sistema los redactores de la información, si quieren, la pueden utilizar y personalizan todos estos volúmenes gigantes. Bueno, esto es muy resumido lo que hace la parte de las máquinas. ¿Qué hacen los profesionales? Bueno, los profesionales de la información.com, bueno, lo primero son profesionales que en algunos perfiles varían un poco de los profesionales convencionales o profesionales que están en otros medios, por lo menos un poco. Aquí el perfil profesional de los comunicadores, de los periodistas, se basa en perfiles tradicionales que tienen alguna modificación por la tecnología, perfiles tradicionales que tienen modificaciones muy grandes por la tecnología o nuevos perfiles, una mezcla de las tres cosas. Vamos a ver algunos de los que se necesitan para los medios de comunicación nuevos, ¿no? O sea, en la información, por ejemplo, pues hay algunos de estos son perfiles. Arquitectos de la información, que es un perfil que no existía en los medios. El que más se parecía a esto a lo mejor era un diseñador, ¿no? O los editores de vídeo, que no es que sea nuevo, es nuevo en la prensa, no es nuevo, pero es nuevo en la prensa no tenía editores de vídeo. Expertos en usabilidad o, en el caso de marketing, los responsables de SEO, de SEM, de SMO, los community managers. O sea, ahí hay también todo otro campo en contenidos y marketing. Desarrolladores de nuevas narrativas, que ahora veremos, o los mobile journalists, que son, en el fondo, los mobile journalists son los periodistas de toda la vida, pero ahora van, en lugar de con monedas para ir a un teléfono corriendo y meterlas en el teléfono, pues van con una mochila, con sus teléfonos móviles y con un nivel de conexión muy alto, ¿no? Estos son nuevos perfiles. Los sistemas también jerárquicos de las redacciones están desapareciendo, se están cambiando en todo el mundo y se está yendo a sistemas, en lugar de jerárquicos, a sistemas más en red. Este es un esquema muy básico del funcionamiento de la redacción de la información, en la que es una suma de lo que hace la propia redacción, que es una redacción de unas 30 personas, más lo que hacen otras redacciones con las que la información está conectada, como por ejemplo Global Post, que lo veis ahí, que es una red de 70 periodistas en 70 ciudades del mundo y que se suma, la información colabora con ellos y ellos colaboran con la información, intercambian información. No me voy a extender mucho, pero son sistemas de red para estas redacciones diferentes que los que hemos ido conociendo. De tal manera que básicamente con la mecanización que os he contado antes, los periodistas quedan liberados para hacer información propia, información de fuentes, trabajando la calle, trabajando las fuentes o también, y ahora lo veremos, para editar y hacer la información, contarla de otra manera. Bueno, alguno de los elementos que también tiene la información es el diseño. El diseño de la información es muy novedoso y con bastantes apuestas visuales. Cualquier día, simplemente enseñaros cosas que frente a la robotización que está habiendo en las páginas web de los medios de comunicación, la información en esto se sale bastante de las casillas normales, ¿no? De las rejillas. Aquí tenéis pues, un día con reportajes de Haití. Aquí tenéis esto, como es un PowerPoint no se mueve, pero esto es el día del volcán, pues el humo del volcán que salía por allí tapaba toda la mancheta y la página en la parte superior estaba llena de cenizas de humo. Y bueno, aquí tenéis un humo mucho más interesante seguramente que el del volcán, que es el del día que todos los que habéis visto Perdidos conocéis, el humo negro. Pues esto es un PowerPoint, está quieto, pero ese humo se movía en la portada de la información igual que el humo negro, hasta que tocabas ahí si querías entrar a hablar o ver qué había pasado con el último capítulo de la serie Perdidos en la información. Bueno, me gustaría enseñaros también algún ejemplo de nuevas narrativas para también veáis de que hasta aquí, vamos a ver si esto, vamos a ver si funciona. No, vamos a ver, un segundo, que vamos a ver si nos conectamos.
A ver, os voy a enseñar este mapa, a ver si funciona bien la conexión y nos conectamos rapidito, espero que sí. Este es un mapa que creo que se actualizó justamente cuando se abrió el AVE entre Madrid y Valencia. Ahí veis un mapa de España. Entonces, teníamos todos los datos de cómo está cambiando el mapa de España, cómo está cambiando, porque ahora, claro, empieza a ser un mapa que ya no tiene tanta importancia la geografía en el viaje, sino lo que tiene importancia en el viaje es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardas? No es solo cuánto de lejos está, no, es cuánto se tarda, ¿no? Entonces, nosotros vimos que este mapa, a lo mejor había que hacer otro mapa distinto de España, es un poco centralista, me perdonaréis porque lo hicimos desde Madrid, pero se podría hacer desde cualquier otro sitio. Y aquí veis como este mapa lo vamos a modificar, porque vamos a ver el verdadero mapa de España desde Madrid, no es este, sino que es este que veis aquí. Y aquí veis cómo se ha movido toda la península, dependiendo de la distancia a la que están ahora las ciudades y el precio también a la que están ahora las ciudades, ¿no? Y ahí tenéis cómo se han ido juntando ciudades que están muy cerca de Madrid, estando notablemente lejos, ¿no? Como la propia Valencia, pero fijaros cómo la no llegada del AVE a Coruña significa que con una distancia similar a otras que hay. Bueno, esta es un ejemplo de lo que nos referimos con nuevas narrativas, nuevas maneras de contar las cosas que nos permiten las herramientas informáticas. Os voy a enseñar otra, que es justamente también con Perdidos. Con Perdidos teníamos otra problemática, que es, claro, queríamos mostrar el mapa de Perdidos, ¿no? Pero el mapa de Perdidos tiene un problema que es en qué temporada estás, ¿no? Porque si yo de repente ahora en la última os enseño el mapa y nada más abrirlo, pues ya sabéis, esto es spoiler, 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 ¿no? Bueno, pues hicimos un botón anti-spoilers, que es este que hay aquí, de tal manera que era el usuario el que podía decir, bueno, yo estoy en la primera temporada y entonces puedo ver esto, yo estoy en la segunda, voy a ir muy rápido, ¿eh? En la tercera, en la cuarta, en la quinta, vamos a quedarnos en la primera. O sea, elegías en qué temporada estabas y ya en esta temporada podías jugar con el mapa y ver dónde estaban las cosas en este mapa, que en este caso es solo la primera temporada, ¿no? Bueno, pues era el botón anti-spoilers, ¿no? O también hacemos cosas como más divertidas, más lúdicas, cuando todo el mundo estaba hablando del famoso pulpo-pol, ¿no? De gran precisión científica, como sabéis todos, para averiguar los resultados, nosotros se nos ocurrió hacer este. Y dijo, bueno, pues porque nosotros pensamos que los medios de comunicación son también para entretenerse, ¿no? O sea, no solamente para informar. Entonces hicimos este pulpo-pol en el que podíamos hacer apuestas, con perdón del ponente, del presentador. Vamos a ver qué tal nos va la próxima vez. No, ya empezamos. Vamos a ver qué tal el pulpo-pol. ¿Tú sabías dónde iba a caer? En Argentina. Podemos hacer otro pronóstico mejor. 2 de 3. Bueno, bromas aparte. Hacíamos cosas de estas, se hacen cosas de este tipo muy rápidas, se programan muy rápido. O sea, esto se hizo en el mismo día que se empezó a extender la historia del pulpo-pol. Y yo creo que a la gente este tipo de cosas, que en este caso es más lúdica que las anteriores, pero a la gente le gusta, ¿no? Bueno, esto es un poquito, como os decía, lo que son nuevas narrativas. Me gustaría enseñaros una última también, que es esto, por ejemplo, de aquí. Esto es un sistema que usamos, que se hizo muy famoso hace tiempo cuando juró el cargo Obama. Y nosotros investigamos con qué estaba hecho esto y de qué manera se hacía y preparamos este mapa de Madrid. Aquí estáis viendo una perspectiva de Madrid desde varios puntos. Yo puedo cambiar el punto de vista. Estoy ahora mismo en una perspectiva desde el sur de Madrid y vamos a ver un poquito. Aquí veis que en la parte derecha el mapa me va señalando dónde estoy apuntando. Veis que se va poniendo en gris mi foco. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver, vamos a ver, por ejemplo, el pirulí, que lo tenemos ahí. Venga. Y entonces, con este, veis dónde estamos, ¿no? Más o menos se ve, ¿no? Con pesar de la luz. Sí. Bueno, pues vamos a acercarnos. Vamos a ver un poquito vamos a acercarnos aquí. Bueno, yo creo que casi podríamos arreglar la antena, ¿no? Si me acerco un poquito más. Bueno, entonces a lo mejor como he ido muy rápido no os acordáis muy bien desde dónde empezamos, ¿no? Pero os lo voy a recordar muy rápidamente. ¿Dónde estábamos? Bueno, pues este tipo de mapa que tiene información sobre autobuses, sobre los edificios, o sea, podéis echaros aquí
toda la tarde investigando, pues es otro tipo de narrativas interactivas diferentes, distintas, que estamos experimentando con ellas para hacer también cosas que nos permiten estos nuevos medios que los medios convencionales, lógicamente, no pueden, ¿no? Bueno, y por acabar un poquito, si os parece bien, y no sé qué tal vamos de tiempo. Sí. Pues acabar hablándoos un poquito de la otra parte de ese triángulo, que es la parte de los usuarios y las redes sociales, ¿no? Bueno, me gustaría contaros solo un poquito que es, como os digo, el otro soporte de ese triángulo y que es muy importante en todo el trabajo que hemos estado haciendo. Yo creo que está haciendo todo el mundo ahora, ¿no? Entonces, la información, por ejemplo, una diferencia que tiene con otros medios es que tiene estado de ánimo, como tenemos todos en Facebook o como tiene la gente en Twenty o en Twitter, y entonces la información se comporta en eso como una persona, de alguna forma. Entonces, tiene un estado de ánimo que a nosotros nos ha permitido experimentar con comunicación un poco más emocional que la tradicional periodística de titulares y, como os digo, la información tradicionalmente tiene ese estado de ánimo en el que puede estar contenta, si está las cosas de estar contenta, o puede estar triste, o bueno, reacciona un poquito como un ser humano. Es una manera, nos costó un poquito desarrollar esta fórmula de comunicación, sobre todo al ser un medio, pero nos ha tenido mucho éxito. También otra diferencia que tiene la información con otros sitios es que en lugar de tener una red social propia, lo que hace es que no permite solo, sino que fomenta que la gente hable de sus noticias en aquella red que la gente esté. O sea, si vosotros estáis en Twitter, ¿por qué vais a tener que haceros de mi red, como ha pretendido en otros momentos El País o Vocento? No, o sea, tú estás en la que tú quieres, ¿no? Y si ahí te apetece hablar de las cosas que nosotros hacemos, fenomenal. Lo que sí hace es recoger esa actividad que se está dando sobre las noticias de la información en Twitter o en Facebook o en otros sitios, se recogen las páginas de la información, pero no se obliga a sus lectores a estar registrado en redes sociales propias, sino que se utilizan en las que ya está la gente, ¿no? Y se desarrollan narrativas en nuevos canales. O sea, la información también, para que os hagáis idea, por ejemplo, en estos canales está teniendo mucho éxito para ser un medio muy joven. Es el tercer medio, me parece, con más número de seguidores en Twitter en España y es uno de los primeros también en Facebook, ¿no? Si de alguna manera se puede medir el éxito por el número de seguidores. Fomenta mucho el contenido de usuarios. Este portal es un portal de libros, de crítica de libros que hacen los usuarios. La crítica la hacen los usuarios. Se llama 233 libros jugando con 233 grados, que para el que no sepa lo que es, igual le suena más 451 Fahrenheit, que es la temperatura a la que arde el papel, como sabéis todos. Bueno, pues estos son libros que a la gente que no le gusta los manda a la hoguera y hay otros que se salvan y van a la biblioteca, ¿no? Entonces es un sitio bastante ácrata de crítica de libros que hace la gente, con libros, como veis ahí, que van camino de la hoguera. Había 213 cuando hice este pantallazo, parecía que la gente estaba siendo buena, 357 camino a la biblioteca, ¿no? Y ahí, bueno, es un sitio gestionado por la comunidad. Este es otro experimento que es en Twitter, que este es más personal, pero que me gustaría enseñaros para los que sois tuiteros. Y es un experimento que se puede seguir a través del hashtag Twittergrafía. Para los que sepan de Twitter, pues sabéis lo que son los hashtags, las etiquetas. Y es un sitio en el que compartimos mucha gente estrategias de comunicación con 140 caracteres. O sea, las dificultades de comunicarnos con 140 caracteres, compartimos consejos de comunicación, trucos para abreviar, para utilizar iconos, para sintetizar. Bueno, todos los que seáis tuiteros os podéis conectar por este canal y probarlo, mirarlo o aportar, ¿no? Entonces, este es otro asunto. Y me gustaría, si os parece también, y con esto cierro, estamos ahora mismo con otro proyecto que me gustaría contaros también, que es para la Fundeu BBVA, que es la Fundación del Español Urgente. Estamos desarrollando estamos empezando a desarrollar un manual de estilo para nuevos medios, para Internet, redes sociales y los nuevos medios. Un manual de estilo que tiene algunas diferencias notables con los manuales de estilo convencionales. La primera es, como veis en el propio concepto, este no es un manual solo para escribir mejor, es un manual para comunicarnos mejor. Es algo más amplio que lo que es exclusivamente la escritura y, como os digo, está muy enfocado a lo que es la comunicación en castellano, en español, a través de Internet, los nuevos medios y las redes sociales. Es un proyecto que se desarrolla, no está pensado para papel, no va a haber un libro de papel,
sino que es un web que será accesible a través de Internet, a través de iPads, a través de teléfonos móviles. Es una obra de consulta que, igual que os dije al principio, que los periódicos igual no eran periódicos, pues esto, aunque sea un manual, me da la sensación de que un libro tampoco es un libro, ¿no? Muy básicamente es una web, como os digo, que va a recoger normas, consejos e instrucciones para quienes estén interesados en comunicarse mejor a través de los nuevos dispositivos. Está accesible a través de Internet, móviles y iPad, esto ya lo he comentado. Es un proyecto colectivo en el que estamos invitando a muchos expertos y estamos recogiendo opiniones y artículos de muchísima gente, desde profesores de universidad hasta periodistas de España, y, lógicamente, tenemos un interés especial en Latinoamérica. No tenemos que olvidar que, aunque nosotros somos la madre patria, solo somos ya el 10% de los que hablan esta lengua en el mundo, y es muy importante que este desarrollo no sea exclusivamente un asunto de españoles, sino que haya otra gente que esté con esto, ¿no?, que esté ayudando en esto. Y tendrá 11 áreas, que son las que veis ahí, que es escribir, el hipertexto, pantallas en cuanto a soportes, la ortografía, gramática, lo que es léxico y palabras, un capítulo que llamamos visualizar, que es sobre diseño, usabilidad y un poco más allá de lo que es los cambios estéticos que pueden proveer las negritas y las cursivas. Colaborar, el español como idioma global, herramientas, y un blog que va a servir de canal conductor de toda la comunicación, que se llama, o que se va a llamar, Estilo. Y, bueno, el proceso básicamente es este que veis aquí. O sea, a partir del 15 más o menos de marzo saldremos con el blog, y teníamos pensado la primera fase de este manual lanzarla hacia el mes de junio, y una segunda fase a lo largo del resto del año, en el que iremos incorporando muchos más contenidos hacia el otoño. Y, bueno, pues esperemos que este manual luego sea una obra viva que dure muchísimo tiempo, ¿no?, que es nuestro interés. Bueno, y creo que nada más, que con esto pues os he contado todo, o sea que, si os parece, pues podéis preguntarme, si os apetece, lo que queráis. Yo tengo que dar una ponencia el jueves y no la voy a dar, ¿eh? No, porque esto está demasiado bien. Ya podemos cerrar el foro, ya está, ¿eh? Y nos vamos todos. Y vamos a firmar la asistencia. Nada, yo creo que, bueno, yo me he quedado alucinado, ¿eh? Yo me he quedado alucinado. Qué fácil se pueden contar las cosas y qué profundas. Vamos a ver, ¿hay preguntas por ahí por Twitter? De momento, aquí tenemos a Gerson. A ver, es para hacer... No es mía, es una que he cazado en Twitter. Supongo que con ánimo de meter debate, porque además la hace Taller SEO y la confirma el señor Muñoz también. Dice: ¿qué aporta la información copiando el contenido de otros medios y posicionándolo en Google? Esto se llama scrapear, ¿no? Vamos a ver, yo creo que eso no es alguien que sepa de SEO, porque si no, no haría esa pregunta. Pero vamos a ver, scrapear es otra cosa. Scrapear es otra cosa, que es coger contenido de páginas web y copiarla, ¿no? Entonces, la información no hace eso, sino que la información, como Google News, lo que hace es analiza el contenido de otros sitios web y lo utiliza para este manejo, ¿no? Pero ni lo copia. De hecho, parte de lo más difícil técnicamente que tiene la información es no copiar ese contenido, y las máquinas hacen el equivalente a lo que sería leer. De hecho, en eso es diferente incluso de Google News. Y, de hecho, incluso ese contenido, vamos a ver, es una parte pequeña, muy pequeña, de lo que utiliza la información. O sea, la información, la mayor parte del contenido, como he dicho antes, es de agencias y de la propia redacción. De hecho, es como un 90% del contenido más consumido, el que hace la propia redacción. O sea, me parece que esa pregunta no es correcta. Otra cosa es que la información tiene muy buenos técnicos SEO y tiene un buen desarrollo de ese trabajo, pero, vamos, como lo tiene hoy día todo el mundo. O sea, que tampoco las técnicas SEO, vamos a ver, el SEO es sentido común. Lo que pasa es que ahora, como pasó con la informática, con la ingeniería hace años, pues también los que saben de eso parece que es más de lo que es realmente, pero el SEO en el fondo es sentido común. Y yo creo que, teniendo buen sentido común, hay mucha gente que hace buen SEO, ¿no? Y, lógicamente, además, también se procura ya Google intentar que lo que se hace con otros objetivos, como se ha hecho en otros momentos con granjas de blogs, o como se ha hecho en otros momentos la gente del porno, que es de la que más sabe de SEO, de Black SEO,
pues controlarla, ¿no? Pero vamos, yo no creo que ese sea un asunto de la información. O sea, la información, si lo miráis, yo de hecho además ahora lo puedo decir con más tranquilidad porque solo soy asesor, o sea, no estoy dirigiéndola, ¿no? O sea, que no tampoco... Pero la información tiene muchísimo contenido, mucha calidad y tiene una redacción que es francamente buena, ¿no? Que yo creo que le hace un flaco favor quien piensa eso si no lee lo que hace esa gente. O sea, algunos de los mejores bloggers de España y de los mejores periodistas están en la información, como Antonio Martínez Ron, que sabe Ron, como Ruth Ugalde, o sea, ahí hay unas cuantas firmas que ya las quisieran otros medios, ¿no? Ok. ¿Ahí al fondo? Bueno, o ahí Esteban Rodrigo, que ha agarrado el micrófono, sin que yo le ceda la palabra. Te asalto poco. No, hay una cosa sobre lo que estabas diciendo ahora de la información. Nosotros, por ejemplo, en R Social Media Daily, todos los días tenemos una columna que procede justamente de lo que aportáis en la información. Y la gente además lo sigue bastante. Quizás es de las cosas de las que nosotros publicamos ahí que más tiene valor para los socios y los que son seguidores. O sea que alguna razón tienes en lo que dices. Muchas gracias por transmitir el elogio a la redacción, que yo os pueda... Hombre, vamos a ver, lo que acabáis de ver, por ejemplo, esos mapas, creo que tienen que ver poco con el SEO, el mapa de perdidos, y siento porque el texto, la verdad que para una conferencia el texto es un poco más rollo, pero yo os podría contar unas cuantas incluso exclusivas que ha publicado esa redacción, no sé qué... Pero vamos... No, de exclusivas muchas. O sea, por ejemplo, todos los de Díaz Ferrán, por ejemplo, todos los temas de Díaz Ferrán, el primer medio que estuvo publicando todo desde su dimisión y todo ese seguimiento, por ejemplo, pues es un seguimiento de la información que fue por delante de otros. O, por ejemplo, todos los temas en el tema internacional, gracias a la red esta de Global Post, ha estado publicando muchísima información de calidad, sobre todo el conflicto de Oriente Próximo, posiblemente mejor que los grandes medios que no se han enterado de que teníamos un incendio en las puertas de este país hasta que han llegado corriendo luego a Egipto y a estos sitios, y nadie sabíamos nada de esto, gracias a los despachos de los grandes medios, ¿no? O sea, yo creo que ahí, como todo, ¿no? Seguro que tiene sus fallos y seguro que tiene sus problemas, ¿no? Pero yo creo que ahí hay Microsiervos, por ejemplo, que es un web muy conocido en toda España. Microsiervos lleva años trabajando y dando información exclusiva para la información, ¿no? O sea, no, yo creo que eso de verdad me da un poquito de rabia porque parece que es no es una defensa, ¿no? Además, como te digo, yo ahora llevo 6 meses fuera, con lo cual me siento mucho más tranquilo porque no tengo una responsabilidad directa y pues lo puedo decir con más tranquilidad. Ok, seguimos. Aquí tengo una de Twitter que dice: al tomar la información de los usuarios, ¿qué nivel de credibilidad y usabilidad le dan los medios a esa información de los Bueno, usuarios? es que vamos a ver, la información de los usuarios depende qué hagas, tiene varios niveles. O sea, el usuario puede estar como jerarquizador de la información, como por ejemplo es el caso de Dig o Meneame. O sea, en ese caso el usuario lo que hace es jerarquiza, dice esto es más importante, esto me gusta, o distribuye otras que le parecen que dan crédito. En ese sentido, pues tiene importancia, lógicamente. Otra cosa distinta es el usuario, a lo mejor en muchos casos, como generador de información. Ese es un asunto diferente, ¿no? En ese caso, pues puedes tener a usuarios que son expertos y entonces en ese caso el valor es mucho. De hecho, hay en España buenos ejemplos de medios que se desarrollaron sin periodistas, con expertos. O sea, por ejemplo, Invertia es un caso, ahora a lo mejor está no está en su mejor momento Invertia, pero Invertia hace años es un medio económico que desarrollaron unos analistas. No eran periodistas, eran de alguna manera usuarios expertos que desarrollaron un medio de comunicación de mucha repercusión. Entonces, bueno, el papel de los usuarios más discutible algunas veces es el papel de los usuarios como periodistas. Esto ya depende un poquito, lo tiene la CNN, lo tiene hay medios que sí lo están usando con una cierta supervisión, ayudando a los usuarios a comprobar, ayudando a los usuarios a ejercer un poquito las dinámicas básicas del periodismo, que más o menos les funciona bien. Y luego hay sitios en los que el periodismo tiene muchas partes. O sea, por ejemplo, hay directorios completos en los que son los usuarios los que hacen de periodistas. O, por ejemplo, en la parte de guías locales, en el equivalente para lo que son las cuestiones de restaurantes, de tal, que al final antes lo hacían periodistas en las guías, pues ahora hay toda una serie de aplicaciones que van desde las que tiene Facebook a 20 Place a otras cuantas, que son los usuarios los que hacen de críticos gastronómicos, con bastante éxito esos portales, porque en el fondo de quien más te fías para ir a comer o ir de copas a un sitio es de tus amigos, y si te mueves de ciudad,
te fías de las recomendaciones que te da alguien que en el fondo piensas que es como tú, ¿no? O un amigo que te recomienda un amigo y dices, oye, pues me voy a Cuenca este fin de semana. A ver, que en Cuenca, ¿dónde tomo una copa? ¿O dónde como? ¿O dónde duermo? ¿No? Entonces, bueno, dependiendo del tipo de contenidos, yo creo que es un poco difícil dar una respuesta única a esto, sino que habría que evaluarla dependiendo del contenido del que estamos hablando. Pero vamos, desde luego, a los usuarios hay que integrarlos en este asunto. Sí, hay que estar metidos en esto y hay que integrarlos de alguna manera, ¿no? Pero siempre gestionado, siempre controlados hasta cierto punto. Hombre, hay hasta cierto punto sí, sobre todo lo que es ya periodismo, digamos, un poquito de denuncia, porque, hombre, se supone que los periodistas había algunas cosas que sí que sabíamos hacer, ¿no? O que sí que se podían, se suponía en la práctica profesional. Otra cosa es que se hiciera, ¿no? Pero se suponía que comprobábamos que éramos independientes, que nuestras empresas nos pagaban porque lo fuéramos, y eso, pues, cuando está más abierto, lógicamente, pues la sospecha de que pueda haber intereses velados, pues es mayor, claro. Bueno, eso pasa en... Yo ya que me meto yo, como soy coordinador, pues claro, ya al lado de este crack, pues esto es co-branding ni nada. Pero yo lo que veo también en Menéame, que sí, hay cierta forma de que la gente va subiendo las cosas, pero también hay mucho talibán, yo veo en Menéame, que ya se ha hecho como un grupete que si quieres meter o no noticias también se complica. Sí, pero eso pasa en todos los grupos humanos, ¿sabes? O sea, lo de Menéame o lo de los colectivos de periodistas, los colectivos de ingenieros, los colectivos de expertos en SEO, al final son como los grupos humanos. Esto es como en una discoteca en la que si siempre está yendo la misma gente, pues llega de repente uno nuevo y al nuevo le empiezan a mirar mal. Y como se te ocurra, si eres chico, acercarte a una chica de las fijas de allí del lugar o al revés, si eres chica, acercarte, ya tienes el lío asegurado, ¿no? Entonces, en el fondo, ese comportamiento humano físico también se traslada a esto. No creo que sea exclusivo de... Pero yo creo que hay más bondades que dificultades. O sea, yo creo que al final a mí Menéame me parece interesante. Sé que en algunos casos pues hay determinados temas donde sí que puede haber algunos grupos, pero vamos, yo creo que eso en general, sabiendo uno, también cuando lee un periódico sabe uno qué periódico está leyendo, ¿no? Sí. O sea, también hay un poco, lo que pasa es que a lo mejor el matonismo de algunos es más refinado que el de otros, ¿no? Pero bueno, eso sería... O sea, no digo que todo el mundo sea bueno, pero que yo creo que también confío bastante en la cultura de las personas para saber identificar aquello que leen, ¿no? Filtrar. Tenemos una pregunta por allá. Sí, hola, buenas tardes. Es que me preocupa, entonces, a partir de ahora, si todo el mundo es emisor, todo el mundo es receptor, cualquier persona puede escribir un blog y decir lo que piensa sin que sepamos quién le paga, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni qué le mueve, ni nada. ¿Qué papel entonces tenemos los periodistas en estos nuevos medios de comunicación? ¿Somos una especie a extinguir o nos subimos al carro de los social media y de qué forma podemos hacerlo para no morir? Gracias. Bueno, yo he de decirte que, aunque no hace falta que te lo diga, lo de si somos una especie en extinción, lamentablemente te diré que no hay nada que indique que no, porque los números son en los últimos años de aterrar, ¿no? O sea, yo creo que los últimos datos que recuerdo yo de la FAPE, me parece que el año pasado se despidieron en España 6.000 periodistas y eso supongo que serán los que sabemos por la FAPE, ¿no? Eso tiene que ser superior el número de despidos. Mira lo que está pasando ahora mismo en Prisa, en Sogecable, en otros grupos grandes. O sea, no parece que esto haya parado. Entonces, bueno, por una parte está una reconversión del sector general por motivos fundamentalmente económicos que también vienen derivados por un cambio de uso de la gente. Y, por otra parte, la práctica profesional que tú preguntas, digamos, ¿no? O sea, en la práctica profesional yo sí que creo que hay una labor para los periodistas. Lo que pasa es que en los nuevos medios o en el nuevo escenario o en los nuevos usos todavía muchas veces, y sobre todo los periodistas, no hemos encontrado cuáles son los parámetros de medida. Me explico. O sea, antes... yo llegaba a Valencia, imagínate, y sin conocer Valencia, el hecho de que hubiera un periódico en el kiosco y los 2 o 3, yo con un vistazo más o menos, sin conocer mucho, me podía hacer una cierta idea de cuál podía ser un medio o dos. Vamos, tardabas un rato en identificar los signos que te hacían entender más o menos de qué podía ir ese periódico y mantenerte informado. Eso se producía muy rápidamente y de manera inconsciente porque eso es cultural, o sea, no hacía falta. Bueno, pues son indicios, cómo estaba escrito, cómo era la primera, se parecía al país, no se parecía al país, no sé. Había una serie, el hecho de que se vendiera en la calle, no era un panfleto, o sea, hay toda una serie de signos que a mí me hacían tener credibilidad. Adicionalmente a esto, yo suponía que esos
periodistas que estaban ahí pues cumplían con unas normas básicas y mínimas. Tal. Esto hoy día los signos son otros y yo creo que la gente joven los distingue. Nosotros todavía, los más mayores, digamos, no. Y la prensa tampoco, no lo entiende. O sea, no entiende que, por ejemplo, con todos estos temas árabes, o sea, árabes me refiero con todo este lío que está habiendo ahora en Túnez, en Egipto y demás, hay mucha gente de la prensa convencional que está hasta enfadada con las redes sociales porque dice, bueno, pero ahora con todo esto, ¿qué papel? Bueno, vamos a ver, yo creo que la reflexión debería ser nosotros qué estábamos haciendo que no nos hemos enterado. La primera reflexión que debería hacer el colectivo profesional periodístico de este país y del mundo. O sea, ¿dónde estábamos que de esto no nos hemos enterado? Esto antes de enfadarnos con las redes sociales, con no sé qué, no sé cuántos. Y a continuación, ver cómo sí que hay signos en los que la gente joven especialmente muy rápidamente sabía quiénes eran los tíos de fiar y los tíos no de fiar, incluso en la blogosfera egipcia, que es un sitio, supongo, por lo menos para mí, un tanto difícil de... Pero, pues al final, ¿qué decir? Bueno, pues yo me iba a un bloguero que conocía de New York Times y a otro amigo mío que es de la Universidad en Texas, que conozco a los dos, que son dos periodistas famosos y que además los dos sé que tienen una buena relación con el mundo árabe. Entonces yo no seguía directamente, pero para mí ellos eran fuentes de referencia. Si veía que ellos seguían, uno de ellos además tenía en Twitter una lista de 10 blogueros a los que había que seguir, yo me enganché a esa lista. Hombre, me fié de mi amigo, lógicamente, pero bueno, es un experto, o sea, no estaba... Y bueno, yo muy rápidamente pues pude enterarme, más, por supuesto, pinché la lista de blogueros en inglés, claro, pues, lo otro ya era blogueros en inglés. Bueno, pues yo esos 10 tipos sí que muy rápidamente me enteré, no sé si eran los mejores, los peores, y seguramente alguien más avezado que yo hubiera mejorado los mecanismos. Esto todavía nos falta, ¿sabes? Entonces, yo creo que nos falta todavía un proceso bastante notable de adaptación en el que yo creo que nos vendría muy bien a la profesión periodística en general tener un poco de humildad a todos, ¿sabes? De decir, bueno, esto no podemos hacer, nuestro castillo se está desmoronando, pero lo peor que podemos hacer es quedarnos aquí en el castillo, defender el castillo como que no existe otra cosa, que eso es un poco algunas veces, también es verdad que esto lo provoca a medida que la crisis nos azota, el miedo y el pánico. Yo entiendo que esto es complicado de gestionar y estamos ahora mismo en una situación en la que en las empresas convencionales no están las cosas como para andar haciendo ni experimentos ni que nosotros andemos haciendo tampoco muchas alaracas, ¿no? Pero yo creo que también las propias empresas deberían hacer una reflexión sobre algunos de los elementos que tú apuntas que ya se han perdido. O sea, el caso de Wikileaks para mí es un caso en el que la pregunta que me hago, yo aplaudo todo Wikileaks, pero la pregunta que me hago es ¿por qué no hay periódicos que han desarrollado Wikileaks? O sea, es la pregunta que yo me haría. O sea, ¿por qué en ese mundo los periódicos no han sabido estar y ha tenido que llegar unos señores del mundo de los hackers y la informática y tal, que nos enseñan a hacer esto? Pues habría que preguntarse eso. ¿Por qué no hemos estado en el tema de la agregación de noticias y ha tenido que venir Google a enseñárnosla? Pues podíamos haber estado, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí hay algunas reflexiones un poco dolorosas para la industria que deberíamos hacernos. Por lo demás, pues prepararse y formarse y ir viendo, echar un vistazo fundamentalmente en otros ámbitos que no son exclusivamente los periodísticos, los mediáticos, donde sí que se están haciendo las cosas bien. Yo algunas de las cosas más interesantes que he visto relacionadas con los medios, lamentablemente te he de decir que te las puedo señalar fuera de los medios, de sus versiones digitales de los medios. Pero bueno, las hay y se pueden ver en otros sitios. De la edición del País durante los 3 años que estuvo cerrada. Cerrada me refiero que fue de pago, no sé si lo recordaréis, pero vamos, del 2003 al 2006 se hizo un intento de cobrar por contenido donde, vamos, además digo, se hizo lo mejor que se pudo para cobrar por contenido, vamos, evidentemente, pero no funcionó. Tuvimos que dar marcha atrás, era El País. Tenía una oferta de contenidos que ahora mismo igual no suena tan fuerte, pero en aquel momento era un acceso a la hemeroteca del País en PDF, en HTML de 30 y tantos años. No existían en aquel momento ni la hemeroteca de La Vanguardia ni la del ABC, para que también lo situemos en contexto. Tenía gratuito con la suscripción al periódico, tenías gratuito CNN Plus, todas las radios del grupo en alta, media y baja calidad. O sea, había una oferta, un paquete bastante notable. Bueno, pues no se consiguieron números suficientes para poder ingresar. Y en cambio se perdían porque a medida que se perdía el volumen de que la publicidad sí que estaba compensando en otros casos.
Entonces, yo no creo que la mayor parte de estas operaciones, cuando no son contenidos muy específicos y de verdad muy valiosos, se pueda cobrar por ellos, porque no son tan, te diré que no siempre la gente los percibe como tan valiosos como nosotros creemos. O sea, por ejemplo, la opinión o el análisis. Muchas veces, no, pero es que tenemos unos analistas y unos opinadores que son los mejores. Bueno, esto habría que analizarlo, porque a lo mejor la gente no los percibe tan así o no quiere pagar por ellos, a pesar de que sean unos tipos súper reputados, etcétera, etcétera. No es sencillo. O sea, yo en general no creo que vaya, en general, te digo, o sea, sí puede haber cosas concretas, pero en general no creo que sea una fórmula que funcione. Te reformulo la pregunta, entonces, ¿sobrevivirán esos medios, los grandes medios, siendo gratis y solo con la publicidad en Internet? Bueno, vamos a ver, el futuro de esos medios, por lo que es la parte de Internet, tiene que ver con un cambio de volumen, que voy a intentar explicar. O sea, nosotros, si lo que pretendemos es que medios como los que he citado antes, a futuro, sobrevivan de la manera que los hemos conocido, va a ser imposible. Va a ser imposible, eso es seguro. O sea, no van a poder tener las estructuras como las que hemos conocido, en número de personal, incluso en sus capacidades de distribución y de impresión de los productos físicos, no va a ser posible en ningún caso. O sea, eso va a cambiar sin duda. La cuestión de si compensará lo digital su falta de ingresos, yo creo que el gráfico que se ha mostrado antes para mí es muy claro. O sea, lo digital compensa en una parte la bajada que están teniendo de ingresos, pero es solo en una parte muy pequeña. O sea, no van a volver a tener los ingresos que tuvieron en el año 2006, que fue un poco el punto máximo. No creo que vuelvan nunca más los ingresos, porque además lo digital no lo compensa y las caídas de publicidad de prensa especialmente no parece que estén para recuperarse. Esta no parece la crisis del 92, esta parece otra cosa. Entonces, caídas de un 40%, de un 50%, si tu digital solo te aumenta un 5%, es evidente que en este mix, otra cosa distinta es si vas a poder sobrevivir. Yo creo que la respuesta a eso es, en algunos casos o en varios casos, sí, si hacen una gestión eficaz de esos nuevos recursos. Pero lo primero que tienen es que asimilar que esto no es 50 que han perdido, que les va a compensar el digital y van a volver a tener 100, sino que van a tener 50 más 5 o 50 más 10 si lo gestionan bien. Entonces, a lo mejor ver qué cosas pueden hacer, que se pueden hacer con 60 y no con 100. Eso es un poquito la ecuación que tienen que hacer. Lo que pasa es que sí que en el camino, pues se van, como ya se han quedado, o sea, y se van a quedar unos cuantos de las cabeceras convencionales. Y aparecerán otros nuevos también, o sea, que están apareciendo. Lo que pasa es que los nuevos no tienen la forma que esperamos. O sea, yo creo que también a los periodistas más convencionales nos gustaría un día mostrar un ejemplo, decir, apareció un New York Times, ¿no?, de digital. Y claro, los nuevos medios es que no son periódicos. Y entonces no tienen la forma que a nosotros nos gustaría ver. Por eso también algunas veces nos choca. Huffington Post, pues sale todo el mundo se entusiasma con Huffington, pero de cuando salen varios y dicen, no, pero es que esto no es exactamente. Bueno, ¿y qué es un periódico? O sea, es que volvemos a la pregunta. Estos señores parece que hacen un medio de comunicación. Nos gustará más, menos, les pagarán a los bloggers más, menos. Eso es otro problema. Pero el concepto sí parece que este es un concepto de medio nuevo que incluso a la prensa convencional no le convence, porque no se parece. Ellos esperarían, para poder decir, es que ya entendemos lo que va a pasar, esperan el día en que haya un elpaís.com o un newyorktimes.com o sea, de esa manera. Esto no va a suceder tampoco. Los nuevos medios, en una gran parte, son YouTube, y YouTube no se parece a las televisiones. Se parece, porque tiene vídeo, ¿no?, pero no es la televisión exactamente, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que tenemos también es que abrir nuestros ojos y nuestra cabeza a ver exactamente qué son estos nuevos medios también. Yo tengo una pregunta sobre eso, es que yo estoy aquí súper interesado. Vamos a ver, sí, está bien eso, tal. Ahora una pregunta, pues la prensa está esperando a ver qué es lo que viene. Y los usuarios son parte del cambio ese. ¿No tendría que la prensa ser parte de ese cambio? ¿Meterse a hacer el cambio? Porque siempre, si están esperando que suceda, siempre van a estar detrás. Sí, pero de las nuevas tendencias, de nuevos tal. Si están siempre esperando a que alguien cree la nueva forma de que haya un New York Times o lo que sea, siempre van a estar corriendo detrás. Sí, pero es muy difícil. Vamos a ver, hay un refrán que dice que no hay peor enemigo que el que no tiene nada que perder. Y entonces eso es una gran verdad. El problema que tiene la prensa es que la prensa tiene mucho que perder y los que le están apareciendo enfrente no tienen. O sea, vamos a ver, todos los que estáis aquí no tenéis nada que perder. O sea, mañana cuando salgáis al mercado laboral, según está el asunto, ¿qué tenéis que perder? Nada.
intentarlo, ¿no? Entonces, eso es, el enemigo complicado es ese. El tío que tiene mucho que perder es más fácil de medir. Entonces, la prensa tiene mucho que perder. Aunque no, o sea, vamos a ver, podemos decir, no, es que va a perder el futuro si no hace esto. ¿No es una de comodidad? Pero no es comodidad. Vamos, os lo voy a explicar con un ejemplo. Yo hace años me pidieron preparar un proyecto sobre el tema de los anuncios clasificados, que era un tema que en prensa se veía que se perdía, porque iba bajando. O sea, ellos saben perfectamente que se pierde. O sea, no es que sean... Mucha gente dice, no, es que son tontos. No, de tontos no tienen nada. Es gente muy lista. Todos somos muy listos. Y entonces ellos estaban preocupados. Se hizo ese proyecto, y ese proyecto, haciendo los números muy cortos, básicamente, era un proyecto que en el quinto año, me parece, llegaba a facturar unos 16 millones de euros. Y claro, quien vio esos números, 16 millones de euros, nos lo cuentan a todos estos que estamos aquí, y decimos, hombre, lo montamos nosotros ahora y lo hacemos, ya. Pero es que quien tenía que aprobar ese experimento, que a él le parecía que era arriesgado, que además le hacía peligrar su core business, donde él, en aquel momento, ese periódico, su ganancia, no su facturación, que es muy distinto, era de 20 millones de euros. Entonces, claro, tú le estabas diciendo que tú le cambiabas 20 millones de euros de beneficios por 20 millones de euros a 5 años de ingresos. Entonces él decía, mira, voy a hacer el cálculo de otra manera. Yo ahora tengo 20. Voy a suponer que me va mal. El año siguiente tengo 17. El siguiente tengo 16. O sea, cuando tú todavía me estás dando, no me llegas a 1 millón, yo todavía estoy ganando 7. ¿Sabes? Gano mucho más. Entonces, sí. Esto ya sé que suena muy así, pero te aseguro que es el mecanismo que hace que en muchos casos la prensa o los medios generales no arriesguen tanto como a lo mejor deberían arriesgar. Y en cambio se encuentran con otros, por eso he dicho el ejemplo antes, Google no tenía nada que perder. No, hay muchos que se estampan, o sea, también de los que no tienen nada que perder, pero bueno, el que no tiene nada que perder tiene todo que ganar, ¿no? O sea, por contra, ¿no? Y la prensa, en cambio, tiene demasiado que perder, demasiado que perder, está costando mucho. No, eso. Mario, en el caso de la información, ¿qué recursos humanos tiene, de qué forma se financia y si habéis diversificado vuestros servicios para obtener ingresos, además de ser un medio, qué otras cosas hacéis para conseguir financiación para mantenerlo? Sí, bueno, básicamente la información se financia en una gran parte por publicidad y en otra parte por servicios. La información presta algunos servicios, en concreto con esta parte de agregación, o sea, la parte de las máquinas es muy potente y se presta servicios a empresas que este análisis de fuentes le viene muy bien. ¿De vigilancia competitiva? Sí, vamos, no exactamente eso, pero parecido, sí, a eso. Se hace análisis de fuentes concretas en campos concretos para algunos clientes concretos. Entonces, esto se lo vende también la información y hay algunas partes, como son ¿cómo se llaman? Los gráficos estos que habéis visto y algunas piezas que también se revenden, se reutilizan. La información luego tiene otros productos, por ejemplo, hay un producto que se llama la Practicopedia, que es un producto que funciona, que es de la información también, que comercialmente funciona muy bien, que es un cómo de las cosas, ese es rentable, por ejemplo. Ese ya hace un año que es rentable. La información es que lleva 1 año y pico, o sea, todavía sería un milagro que fuera rentable, ¿no? Pero bueno, y básicamente también la información ahora mismo lo que tiene es un capital social muy fuerte, la verdad que de bastantes millones, son 22 millones de euros, el capital social que tiene la información, que es el capital social. O sea, eso quiere decir que es el dinero que pueden gastarse en los próximos 3 años, o sea, aparte de lo que lleva ya, todavía tiene 3 años en el que ese capital, en principio, pues le permite estar operando con más tranquilidad que si no tuviera financiación. Además, es capital propio, o sea, no es capital, no es financiado, es todo capital propio. Entonces, digamos que con eso la publicidad sé que les va bien y, bueno, en principio... ¿Capital de Business Angels o de...? Bueno, sería el equivalente, son muchos inversionistas privados, ¿sabes? El número de inversionistas que tienen la información. Hay un grupo fundamental que es los antiguos dueños de Recoletos, del grupo Recoletos. Ese es un grupo fuerte. Hay otro grupo que son los profesionales de la información y luego una pléyade de otros, de otros inversionistas privados, básicamente empresariado español. De todo, la verdad que de todos los sitios, catalán, madrileño, de varios sitios. ¿Y los recursos humanos? ¿Con cuánta gente contáis? Bueno, los recursos humanos, la información ahora mismo, todas las áreas de la compañía, en total son unas 50 personas, de las cuales 32 me parece que son de contenidos, o sea, periodistas, diseñadores, documentalistas,
infografistas, o lo que sería contenidos. Hay, creo que son como 8 ingenieros, 3 personas de sistemas y, te lo estoy diciendo un poquito, igual me equivoco en alguno, pero más o menos. Y luego el área comercial, que es bastante potente, marketing y lo que es estructura empresa. Es una empresa de unas 50 personas, digo, más o menos. Es una empresa, está, para ser un medio digital, está bien. ¿Más preguntas? Jesús, ahí. Hola, enhorabuena por la ponencia, la hemos estado escuchando allá arriba, y luego también enhorabuena porque tenéis un equipo que me parece que, el tema de infografías me parece que lo lleváis estupendo y me parece que hace un buen trabajo. Luego, yo trabajo en una empresa que es Lecturalia y hemos visto vuestro portal de libros y quería preguntaros cómo generáis contenido de valor, cómo hacéis vosotros ese contenido que creáis ahí. Si cogéis los autores de la Wikipedia, los textos, los hacéis, los rehacéis, si las descripciones de los libros son reseñas propias, si son de fuera. Y luego otra cosa, yo he estado de ponente antes y en mi ponencia, por ejemplo, he hecho mucho énfasis en lo que dicen siempre los usuarios, ¿no? En escuchar a los usuarios. Y nuestros usuarios siempre nos han dicho que aman el olor al papel, que quieren el papel, y cada vez que ponemos una foto de un libro con un agujerito, nos matan, pero nos matan. En vuestro portal de lectura quemáis a los libros. Entonces, nos llegan muchas palabras y muchos comentarios de la gente diciéndonos ¿por qué esta gente siempre está quemando los libros? Entonces yo me pregunto si escucháis a los usuarios o nos ha llegado esa incertidumbre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Varias cosas, ¿no? Por una parte, la propuesta de valor de 233 libros está básicamente en la valoración que hacen los usuarios. Nosotros tomamos las reseñas de las editoriales, la reseña tal cual del libro, sin meternos en ninguna valoración, tal cual llega, se pone, se enlaza con su ISBN y se suben, y son luego los usuarios los que, bien con sus comentarios o bien con sus valoraciones y votaciones, de alguna manera hacen las listas, ¿no? Entonces, digamos, esa es la propuesta de valor inicial que tiene, sin ni más ni menos, no tiene mayor pretensión que esa. No hay críticas que nosotros aportemos, es lo que los usuarios, en ese caso concreto, deciden. En el tema del nombre, pues vamos a ver, el nombre efectivamente es muy combativo, como lo fue su padre. El padre de 233 libros es un blog que también maneja la información, que se llama 233grados.com, que 233 grados pues tuvo esos problemas que tú dices porque al principio, pero bueno, esto también está dentro del marketing y dentro de ser atrevido, ¿no? O sea, nosotros hicimos un blog sobre medios de comunicación en un momento en que había una crisis tremenda de la prensa. Imagínate cómo nos pusieron y nos llamaron de todo menos bonitos cuando salimos, y la gente se iba dando cuenta. Pero el nombre, ahora porque sabéis el chiste, pero el nombre de 233 grados tenía una cosa que todos los expertos en marketing nos dijeron que no se nos ocurriera porque era un nombre muy malo. Porque ¿por qué la gente se iba a acordar de 233, 128, 144, cuál es? Y entonces, pero la gente hacía lo que nosotros supusimos, y en este caso acertamos, en otros no siempre se acierta, que era, iba a Google y decía, a ver, estos tíos, ¿por qué se llaman 233 grados? Y en cuanto veían que 233 grados era 451 Fahrenheit, que es la temperatura a la que arde el papel, la gente decía, ¡ah! Ya lo he pillado, ya sé. Y entonces se quedaba, el nombre tenía pregnancia, que dirían los de marketing, y se quedaban las cabezas. Entonces el nombre tuvo mucho éxito, hubo mucho lío con eso, porque nos decía la gente que, hombre, que además muchos veníamos de la prensa tradicional, decía, hombre, vosotros que habéis vivido de eso, con lo Mario, con lo que te ha dado la prensa a ti y tal, y tú has vivido de eso y tal, y ahora quieres quemarla. Y nosotros siempre decíamos lo mismo, no, nosotros no queremos quemar nada, o sea, la prensa se quema sola, o sea, nosotros lo único que hacemos es lo estamos contando, pero la prensa se quema sola. O sea, yo creo que en el fondo, aunque era un nombre combativo, no deja de tener pues un elemento para nosotros, aunque no lo pueda parecer, de provocación, pero también de un cierto cariño, ¿no?, a esa industria en la que nosotros provocamos, eso es verdad, pero provocamos un poco para que se agite. O sea, nuestra intención de provocar era para agitar, que yo creo más o menos en lo que nos toca hemos conseguido un poco. Seguimos. ¿Twitter hay algo por ahí? Fran Murray pregunta de concepto micropago, ¿es correcto? Orbit, vale, 14,99 versus Spotify 9,9. Todas las publicaciones VS8M de canciones
información versus música. Bueno, son varias preguntas, ¿no? Pero supongo que como es en Twitter, el pobre ha tenido que... Y en 140 Eso sí, caracteres. Esto con 140 caracteres hay que darle un premio al Sí. tuitero. Pero bueno, son varias. Vamos a ver, Orbit, pues yo creo que lo he contestado un poquito antes cuando he contestado la pregunta del pago por contenidos. Es más, Orbit todavía se le añade un elemento adicional que es un sistema cerrado, específico, con una visualización específica de los contenidos, con lo cual yo creo que le resta valor sobre otra oferta de pago que puede haber más general, ¿no? O sea, al final aquí las ofertas de pago que han funcionado son aquellas en las que alguien consigue de alguna manera un estándar de la industria, como puede ser Apple con iTunes o alguna cosa así. Spotify yo sí que parece que es un modelo que, aunque ha tenido sus dificultades, parece que poco a poco las va sorteando y puede encontrar una cierta vía de rentabilidad, y sus dificultades han estado más derivadas de las dificultades que la propia industria discográfica le ha puesto que en sí del modelo, más por un tema de una problemática de derechos, de coste de los derechos que portar, pero bueno, parece que lo va sorteando. Y luego creo que la última era, pues es que no, yo creo que no tiene nada que ver la música y la información, salvo que hoy día son digitales y las dos en el fondo son ceros y unos, pero yo creo que es un concepto bastante distinto. O sea, no se puede equiparar una canción con un artículo. O sea, hombre, yo incluso con todos los respetos para alguno de los conocidos, yo un artículo de Pedro J. Ramírez, con suerte me lo leería una vez, y en cambio una canción, se me ocurren varias canciones que he oído muchas veces en mi vida, ¿no? Y sin ningún problema, con lo cual prefiero pagar por esa canción, se me ocurren, como te digo, unas cuantas, que por un artículo, con todos los respetos a Pedro J. Ramírez, pero bueno, no sé yo si me animaría incluso a pagarlo por una vez, ¿no? O sea, si es gratis, pues lo leo, ¿no? Pero si no es gratis, no sé yo. Pero por ahí la apuesta de Orbit, yo lo estuve viendo, yo soy, bueno, de Mac y tal. Por ahí yo lo he enfocado mucho, yo he visto que ha llegado a un acuerdo con Apple, con Katwin, de ofrecer Orbit con los iPad y tal, porque también puede ser el target que necesitan esos contenidos de pago. Esa gente, ese target de gente que es capaz de pagar o no le preocupa pagar por los contenidos. Sí, pero vamos a ver, el iPad cuando salió hace unos meses parecía la tabla de salvación de los medios de comunicación convencionales, y en parte, a lo mejor hay algo de eso, pero solo en parte. De hecho, no con el caso de Orbit, pero con uno que podría ser similar, que son con las revistas. Las revistas en Estados Unidos, todas las revistas el verano pasado se lanzaron a hacer ediciones de pago, casi todas, para iPad. Vamos, hay muchas muy famosas de pago, incluyendo Wired, que es el no va más de las revistas cool para esto. Entonces, cuando lanzaron la revista, los editores se entusiasmaron porque en el factor novedad la gente pagó y compró muchas revistas. En concreto, por ejemplo, la revista Wired creo que llegaron a vender 90.000 ejemplares. Los tipos de Wired dijeron, hombre, vamos a ver, vendemos más ejemplares en el kiosco de Apple que en el kiosco físico prácticamente. Pero las ventas de diciembre, que este número se ha dado poco, ha salido, pero ha pasado como desapercibido, las ventas de diciembre de Wired eran de 8.000 ejemplares. Bueno, es para empezar a pensar. Hombre, vamos a ver, es verdad que también el sistema de pago de Apple tiene que refinarse, a lo mejor hay modelos de pago por uso, pero te diré que a lo mejor tampoco es exactamente la tabla de salvación, porque vamos a ver, las revistas para iPad tienen una dificultad que se parece un poco a lo que yo he hablado en la conferencia, que es estamos haciendo un híbrido. Estamos haciendo un híbrido, estamos haciendo una revista que no utiliza las características del sistema nuevo, porque lo que estamos haciendo es pasarle las del viejo añadiéndole vídeo. O sea, en el fondo es una revista con vídeos. O sea, todavía no sabemos muy bien cómo funciona esto nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que también el propio objeto, a lo mejor todavía no lo estamos desarrollando adecuadamente. Y luego tiene otra parte que es tan cerrado, el sistema de Apple, que funciona muy bien en juegos, pero por ejemplo la gente acaba navegando. Con el iPad la gente lo que acaba, si puede, es navegando, entonces no usa las aplicaciones, no usa las apps, con lo cual el tema de la suscripción tampoco funciona, porque la gente no se descarga. Por supuesto que en el factor novedad todos nos descargamos todo, probamos, miramos, pero al final te encuentras con que acabas la tarde y estás navegando, porque la mayor parte de Internet está en un sistema común, en un lenguaje común, que con un navegador. No sé quién decía que la killer application de los iPads es el navegador,
Pues posiblemente sea verdad. La aplicación en navegador web. Claro. Bueno, y solo las aplicaciones sirven en determinadas cuestiones o cosas que todavía no sé si hemos dado con la tecla adecuada, ¿no? Yo digo porque yo estaba en el Mobile World Congress el jueves y estoy en el stand de Android y estaba la gente del New Yorker, de Wired, ya con sus aplicaciones para Android. O sea que si ahora estaba en iPad, pues claro, ahora ya en Android están en todos los tablets baratos, de bajo coste y tal. Entonces, claro, yo no sé si eso va a tener, por lo que decías, de... Pero es que esto se parece un poco a lo que pasó, vamos a ver, en el año... cuando empiezan los periódicos, su primera aproximación al web hacen un volcado de sus ediciones impresas. Y esto, ahora que ya tenemos una cierta distancia y hay muchos estudios, todos decimos, no, esto se equivocaron los periódicos al principio, que pensaron que Internet era volcar sus ediciones impresas. Yo creo que nos está pasando un poco lo mismo. O sea, un iPad no es volcar automáticamente y añadirle vídeos a las ediciones digitales. O sea, estamos haciendo lo mismo de alguna manera. O sea, un iPad yo creo que tendríamos que ver qué cosas nos permite hacer un iPad y, sobre todo, qué cosas quiere la gente ver, leer o escuchar para preparar esos contenidos. Si estamos haciendo un volcado barato, pensando, muy mono, muy chulo, o sea, es como, no sé, hay una frase yo se lo he oído a los mexicanos, no sé si en otras zonas de España, que me encanta, que es que los mexicanos hablan de las cosas que tienen un buen lejos. Y esa idea del buen lejos yo creo que le pasa a las publicaciones de iPad. Tienen un buen lejos, como lo han tenido, fijaros, ¿cuántos visores de PDFs habéis probado vosotros en vuestra vida? Una persona que ha navegado, muchos visores. De verdad, salvo en un contenido muy concreto que hayáis consultado algo que no había otro sitio que en ese PDF, ¿de verdad cuántas veces habéis vuelto a leer ese PDF? Porque el PDF, el paradigma del papel lo tiene muy bien. Pasamos las páginas, así, pero el uso no es un uso híbrido. O sea, volvemos al tema de los híbridos, es un uso híbrido. Nosotros al final navegamos de otra manera. Ni siquiera el concepto de adelante y atrás es exactamente el de la página de la paginación, ¿no? Entonces, yo creo que algunas veces los híbridos nos confunden. Yo creo que es el caso de los iPad, es el caso de los visores de PDFs, dejando aparte que para algunas aplicaciones o cosas concretas, o sea, esto nada es una norma general, ¿no? Y ya te digo, entonces posiblemente, vamos, esto es una opinión que me aventuro mucho dándola, pero... Está muy bien. Ok. Bueno, tenemos que concluir porque nos van a matar. Me están haciendo señas desde arriba. Que no, que seguimos hasta cuando queramos. Venga, tenemos que cortar. Ok. Nada, vamos a cortar, hacemos un descansillo y un aplauso a María Pastor.